Han pasado 45 días desde que recibimos el encargo del presidente de la República de preparar propuestas concretas para prevenir y sancionar la corrupción en el país. Le agradecemos por haber confiado en nosotros y por haber garantizado la plena autonomía e independencia de esta comisión, lo que ha sido fundamental para cumplir con nuestras funciones. Señor presidente, la ciudadanía requiere señales muy claras y una voluntad real desde el más alto nivel. Estamos seguros de que usted mantendrá esa firme voluntad y que liderará el esfuerzo del Estado, de cada una de sus autoridades y ciudadanos para poner fin en un país que quiere luchar de verdad contra la corrupción. Hoy le entregamos un documento con 100 medidas que deben contribuir a prevenir y sancionar la corrupción. Son 100 medidas agrupadas en 17 capítulos y una propuesta de mecanismo de seguimiento. Para que estas propuestas funcionen, es necesario una medida inicial, un primer paso fundamental que marque una pauta distinta y ejemplarizadora en la lucha contra la corrupción. La primera medida que proponemos, señor presidente, es solicitarle a usted y a los altos funcionarios del país y sus asesores directos que presenten una declaración jurada de intereses que contenga información sobre sus vínculos societarios, comerciales, gremiales, empresariales, profesionales y laborales anteriores al ejercicio del cargo. Para ello, hemos preparado un modelo de declaración jurada de interés que debe ser publicado en el portal web de cada institución. Palabras del señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial a los miembros de la comisión y a su secretaría, en particular al presidente de la comisión, al señor Eduardo Vega, que, como ustedes recordarán, fue jefe de la Defensoría del Pueblo varios años. Y yo creo que este es un informe importante porque enfrenta un problema que ha ido creciendo en el Perú. Como dice el texto aquí, ha estado creciendo bajo nuestras propias narices, ¿no? Pasaba un Amazonas de corrupción y estábamos enfocados en un arroyo, cuando lo grande pasaba ahí desapercibido. Y esto es muy importante por dos razones. La primera, porque hay un costo para los peruanos de la corrupción, que es una cifra de alrededor de 13.000 millones de soles anuales, según estudios del Banco Mundial y de la Contraloría. Pero eso no incluye el otro gran costo, que es la pérdida de fe de los ciudadanos en el sistema, porque ven que es corrupto y no funciona sin grasa, y entonces se pierde fe en el gobierno, se pierde fe en las instituciones. Y tenemos que pensar que no solo son los corrompidos que deben pagar los platos rotos, pero también los que corrompen. Y eso, como hemos visto ahora en el caso de Brasil, es muy importante que los que corrompen también estén castigados. Aquí se han mencionado algunas de las 100 medidas. Una de ellas es una declaración de intereses de todos los altos funcionarios públicos, en qué empresas trabajaron antes, qué acciones tienen, etcétera. Cosa que se ha entregado a la Contraloría, pero el formulario de la Contraloría es bastante complejo. Este es un formulario, lo acabo de ver, más, sí, aquí está, más claro y simple.
Segundo tema, enfatizan la necesidad de un plan nacional de infraestructura a largo plazo para que los proyectos no aparezcan improvisados, sino sean parte de un esquema que, claro, se tiene que revisar cada año. Tercero, se enfatizó el tema del arbitraje ad hoc, que debería en realidad ser un arbitraje nacional institucional, ¿no? Para que no haya las corruptelas que a veces hay en los arbitrajes. Y cuarto, se enfatizó la necesidad de un sistema especializado de la justicia que esté especializado en la corrupción. Y finalmente hay todo el tema de los partidos políticos y la reforma electoral, que yo sé que es un tema que se está viendo en el Congreso y que va a ser un tema de importancia capital en los próximos meses de debates en el Congreso. Eso es simplemente un muy ajustado resumen de 5 grandes capítulos, pero estoy seguro que habrá mucho más. Y recordemos que el costo para la sociedad es doble. Hay un costo monetario de pérdida de tiempo, un costo financiero, pero hay sobre todo el costo de pérdida de fe en las instituciones, que es lo más importante. Quiero agradecerles, felicitarlos. Vamos a leer esto con cuidado y vamos a explicarle al público cuáles son las medidas que se van a tomar, que se presentarán unas al Congreso, otras se pueden hacer directamente. Muchas gracias. No sé si hay preguntas de la prensa. ¿No? Sin preguntas. ¿No les interesa el tema? Hola, hola. Muy bien. El riesgo de salir del tema es muy fácil. Presidente, buenas tardes. Pamela Díaz, de Radio Nacional. Muy buenas tardes, presidente. Ha mencionado que algunas de las medidas usted va a presentar al Congreso de la República. De este informe que están presentando, ¿qué puntos podría destacar aparte del Plan Nacional de Infraestructura que tendrían beneficio al país en corto plazo? Mire, tenemos que leer el informe, estar bien compenetrados. Muchas cosas se pueden hacer sin nueva legislación, pero estoy seguro que hay algunas que sí van a requerir legislación. Entonces se explicará al Congreso, a las bancadas, a todas, cuáles son los proyectos y se enviarán lo antes posible. Ahora, ha mencionado 5, buenas tardes, presidente, Lourdes Paucar de Canal N. Ha mencionado 5 propuestas de lucha contra la corrupción. ¿Cuándo se estarían concretando o enviándose al Congreso alguna de ellas? Mire, aquí tenemos la declaración de intereses, por ejemplo. Eso es algo que se puede hacer antes de fin de año, ¿no? No es tan complicado, el formulario bastante fácil. Aquí está, ¿no? Es este de aquí, ¿no? Eso se puede hacer de inmediato. Se tiene que institucionalizar a través de un decreto, ¿no? El plan de infraestructura en realidad ya existe, pero hay que sistematizarlo un poquito más. El arbitraje institucional en vez de ad hoc, eso tenemos facultades para hacerlo. El sistema de justicia especializado en anticorrupción, eso habría que mandar al Congreso, y la reforma electoral y reforma de los partidos también sería un tema que se manda al Congreso. O sea, de las 5 que yo resumí, 3 se pueden hacer aquí en casa y 2 en el Congreso.
Las cosas que se pueden hacer en casa, sí, se tienen que hacer antes de fin de año. Sí. Presidente, con respecto a la muerte civil, está contemplado dentro de estas conclusiones, y la otra es si esta abarcaría también a, digamos, personas del sector privado, como usted en su momento lo dijo. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, el tema de la muerte civil, como ustedes saben, ya es una norma que existe. Lo que nosotros estamos planteando es que esta pueda ampliarse también a otros delitos que tienen gravedad, ¿no? Como el delito de tráfico de drogas, lavado de activos y crimen organizado, ¿no? Y hay una propuesta que realmente es bastante dura, que aquel que tenga condena por delitos graves no pueda postular en procesos electorales y no pueda, por lo tanto, ser favorecido con el voto popular. Esa es una propuesta muy concreta que la estamos planteando y que sin duda nuestro pedido sería que sea visto en este grupo que se ha conformado para ver la reforma electoral en el Congreso de la República. Bueno, y en relación con el tema privado, lo que decimos es, donde hay corrupción, efectivamente hay normalmente una persona que trabaja en el Estado y alguien del sector privado que alienta estos hechos de corrupción. Lo primero es pedir un compromiso real y sincero de parte del sector empresarial. Hemos tenido oportunidad de conversar con los diversos gremios empresariales y la propuesta concreta ahí es que progresivamente se puedan instalar programas de prevención de la corrupción en las empresas y que estos programas de prevención efectivamente sean herramientas, sean elementos que ayuden a erradicar la corrupción en las contrataciones públicas. También estamos pidiendo que se amplíe la responsabilidad penal de las personas jurídicas para los casos de corrupción. Como ustedes saben, existe una legislación que ya habla del cohecho internacional, pero aquí estamos pidiendo que estas figuras de responsabilidad penal se amplíen también para los otros delitos de corrupción contemplados en el Código Penal y que puedan alcanzar a las personas jurídicas. Los dos al paredón. La sesión Público y de la privado. comisión ha concluido. Agradecemos a todos los asistentes por su presencia. Invitamos a la realización de la fotografía oficial. Muchas gracias.